Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, regístrense en el chat para control de asistencia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo me copian? ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, a ver que se vayan registrando los chicos. Los que faltan. Reitero, no olviden registrarse en el chat, por favor. El día de hoy vamos a ver y abordar un nuevo tema. Vamos a trabajar con... de inicio con la pizarra. Vamos a ver el título de las obligaciones. Bien. A ver, vamos a ir recordando. Conforme hemos venido abordando tema tras tema, hemos venido viendo lo que es la obligación, aquel nexo o vínculo jurídico que existe entre dos personas, generalmente como conocidas como deudor y acreedor, independientemente del tipo de obligación. Y ahí tenemos que recordar que las obligaciones cuentan con tres tipos, ¿cierto? Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Indistintamente, nuestro Código Civil va a identificar a los sujetos como deudor, acreedor. Y habíamos realizado la aclaración de que no por ello nos vamos a cerrar en pensar únicamente que cuando escuchemos los términos deudor acreedor, necesariamente estemos hablando de una deuda de dinero, de una obligación pecuniaria. No. ¿Por qué? Porque la obligación de dar, por ejemplo, tiene como sinónimo entregar, la de hacer tiene como sinónimo realizar, y la obligación de no hacer tiene como sinónimo la palabra abstención, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a identificar las clases de obligaciones en las que vamos a tener que identificar sus características. Lógicamente, una obligación pecuniaria, una obligación económica que vaya a versar sobre una deuda de dinero, por así decirlo, queda claro que se trata de una obligación de dar, porque se ha entregado un dinero por parte del acreedor, ¿no? A quien le nace el derecho de exigir la devolución de ese préstamo, dinero que ha sido entregado a una persona que se va a denominar deudor o deudora, quien tiene el deber, la obligación de satisfacer esa deuda, es decir, devolverle al acreedor el monto que le ha prestado. Si la obligación va a consistir en hacer algo, realizar algún trabajo, realizar alguna tarea, de pronto sea, habíamos dicho, la fabricación de sillas, la fabricación de mesas, barandas, pisadas, cualquiera sea, pero identificando que va a ser necesario realizar algo, estaríamos hablando de una obligación de hacer. Y cuando la obligación contenga una abstención dispuesta por ley, lógicamente estaremos frente a una obligación de no hacer, ¿cierto? Después de ello y de los antecedentes de las obligaciones con el tema de teoría de las obligaciones, vimos el tema de cumplimiento de las obligaciones que se ha disgregado en varios subtemas, ¿cierto? Vimos el pago como aquel acto o acción jurídica de pagar, de entregar algo, satisfacer una obligación y que además viene a ser una de las primeras formas y las más directas
de extinguir, de concluir una relación jurídica. Después vimos el pago con subrogación, tanto del deudor como del acreedor. Vimos la figura de la oferta y consignación, y ahí conocimos y supimos que el acreedor también puede ingresar en mora, ¿cierto? Estableciendo cuándo este acreedor puede ingresar en mora, y deducimos que cuando rehuye, cuando esquiva, cuando obstaculiza que el deudor pueda cumplir con la obligación en el término o plazo pactado. Después vimos la dación de pago, ¿cierto? La dación de pago, que no es otra cosa que cumplir con una obligación, con una prestación distinta a la que habíamos adquirido la obligación. Ejemplo, dijimos, debo una deuda de dinero, pero quiero pagar, no tengo el efectivo, pero quiero pagar con otra prestación, con otra forma. De pronto tengo un vehículo, un lote que tiene el mismo valor del monto que me presté y le oferto al acreedor cumplir la obligación con algo distinto de lo que había adquirido. Y finalmente vimos también la figura de la cesión de bienes, ¿ya? Que es una manera de ceder, cedente cedido, que también tiene como figura cumplir con la obligación, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones, ¿ya? Posteriormente abordamos el tema del incumplimiento de las obligaciones. Establecimos en qué consistía el incumplimiento, cuáles eran las consecuencias de incumplir, y ahí generamos el derecho del acreedor a la ejecución de la obligación y persecución del patrimonio del deudor para satisfacer esa obligación. Ahí vimos la ejecución forzosa de las obligaciones de dar, la ejecución forzosa de las obligaciones de hacer, la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, ¿cierto? Y cuáles eran los efectos jurídicos de poder ejecutar el incumplimiento del deudor, que inclusive puede llevar al embargo, remate de los bienes de este, para poder satisfacer el monto adeudado o la obligación adeudada. Le dedicamos un espacio bastante especial al tema de la mora del deudor, a esa tardanza, a ese retraso, cuando se constituye en mora al deudor, conforme establece el Código Civil. Lo vimos también analizando cada artículo. ¿Qué efectos jurídicos generaba esta mora? ¿De qué manera podía el deudor cumplir con una obligación retrasada? ¿Qué generaba el retraso o la tardanza del deudor cuando ya llegamos a un proceso judicial? Vimos las modalidades de ejecución, revisando procesos de manera muy superficial, el proceso ejecutivo civil, el proceso coactivo, el concurso voluntario, como formas o medios de ejecución de las obligaciones incumplidas, ¿cierto? Un resumen muy general, muy general. El día de hoy vamos a abordar la extinción de las obligaciones. Y vamos a empezar definiendo qué entendemos por extinción, ¿ya? ¿Qué entendemos por extinguir? ¿Quién podría decirme, de los 7 que tengo en línea, y por favor regístrense en el chat, qué se entiende por extinción? ¿Qué entendemos por extinción? ¿Qué significa extinguir? Hoy encontraron 7 loros que son de la clase de loritos en extinción. ¿A qué se refiere esa frase? Hoy pagué mi última cuota al banco del préstamo que tenía y la deuda ha quedado extinguida. ¿Qué significa esa otra frase? Hoy tuve una fuerte discusión con mi enamorada, con mi enamorado, y nuestra relación sentimental se ha extinguido. ¿Qué estoy tratando de decir? Terminado, tal vez sería un sinónimo, doctor. Exactamente. Finalizado, concluido,
terminado, desaparecido, ¿cierto? Eso es extinguir. La extinción en el tema de obligaciones la vamos a entender como el momento final, como el momento de la conclusión, la finalización de la vida de la obligación. Después de la cual, es decir, después de quedar extinguida, cesa, desaparece toda relación jurídica que ha podido existir entre, llamemos así, entre el deudor y el acreedor. ¿Ya? Entonces, vamos a entender por extinción de las obligaciones a aquel momento final, a aquella finalización, conclusión de la vida de una obligación. Y con esta conclusión o finalización, al cese definitivo de la relación jurídica entre deudor y entre acreedor, indistintamente de las clases de obligaciones. Reitero siempre. Nunca olvidemos que tenemos tres tipos de obligaciones: dar, hacer y no hacer. Indistintamente nuestro código reconoce como sujetos al sujeto acreedor, al sujeto deudor, también llamados sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Ok? Bien. Al quedar extinguida la obligación y al cesar toda relación jurídica entre estos dos sujetos, llamado deudor, llamado acreedor, prácticamente las partes, las personas vinculadas por una obligación, al haberse extinguida estas, quedan desligadas de toda responsabilidad, de toda obligación. Y con la desaparición, con la finalización de la vida de la obligación, también quedan liberadas las garantías que se pudieron otorgar o se pudieron establecer en el momento de constituir ese vínculo jurídico llamado obligación. ¿Listo? Es correcto entender que una obligación no va a perdurar indefinidamente. No va a tener una vida indefinida desde el momento de su constitución, desde el momento de su conformación. Es lógico pensar que llegado el momento, de alguna u otra forma se va a cumplir, se va a satisfacer y por ende se va a dar por extinguida a las obligaciones. Y ese es el tema que el día de hoy vamos a ver, ¿ya? ¿De qué manera, por qué medios o por qué causas se pueden extinguir las obligaciones? Sin embargo, quisiera, antes de entrar en la explicación de cada una de las figuras, chicos, quisiera compartir con ustedes este documental, creo que son de 7 o 8 minutos, que es precisamente sobre el tema que hoy nos compete tocar. Para cuyo efecto les voy a pedir, por favor, plena atención, porque después de ver el documental tenemos que estar ubicados plenamente en la explicación que vamos a dar de cada una de las causales de extinción, ¿ya? Para ello, entonces, voy a compartir el pequeño documental, ¿ya? Aquí está. Y voy a silenciar mi micrófono para dar lugar a al audio del documental. Sí. Entonces, por favor, mucha atención, porque después entramos con la explicación de una de las causales y tiene que estar plenamente en tema. Bien, voy a silenciar mi micrófono. De manera inmediata vamos desglosando la temática extinción de las obligaciones. La extinción es el momento final de la vida, de la obligación, después del cual cesa la relación jurídica que se había establecido entre el deudor y el acreedor, quedando estas personas delimitadas
extinción de las obligaciones. Dentro de nuestra bibliografía podemos decir o dividir en dos modos. Modos satisfactivos, que es el pago, la compensación y la confusión. Modos no satisfactivos, la novación, remisión, imposibilidad sobrevenida y la prescripción. Según el artículo 351 de nuestro Código Civil Boliviano, los modos de extinción de las obligaciones son los siguientes: su cumplimiento, la novación, la remisión o condonación, la compensación, la confusión, la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, la prescripción y finalmente también otras causas determinadas por ley. Vamos a hablar de su cumplimiento como primer modo de extinción, que también lo podemos conocer con el pago. El pago es el cumplimiento de la obligación de forma oportuna, íntegra y exacta. Vamos a dar un pequeño ejemplito, como vemos dentro de los gráficos, el pago, ¿no? Vamos a dar el ejemplo de José le prestó a Juanita la suma de 1,000 bolivianos en fecha 23 de septiembre hasta el 23 de octubre, un mes. Dicho monto fue cancelado satisfactoriamente en la jornada indicada y pactada entre ambas partes. La novación del artículo 352 al 357 del Código Civil Boliviano es una forma de extinguir la obligación por el nacimiento de otro, siendo esta sustitutiva de la primera. Vámonos con un ejemplo. Carla se prestó $10,000 de Néstor para 6 meses, medio año, pero la deudora no pudo cancelar en el tiempo debido, razón por la cual, de mutuo acuerdo, acreedor y deudor realizaron un nuevo contrato de acuerdo. Vamos con la remisión o condonación, que está en el artículo 358 al 362 del Código Civil Boliviano. Es el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor con la conformidad de éste. Un ejemplo: Manuel le prestó un monto de $20,000 a Pablo por un lapso de un año calendario de mutuo acuerdo. Pero a pocos días de concluir el plazo, Pablo llega a perder la vida, razón por la cual la obligación se extingue mediante la condonación. Continuamos con la compensación, que se encuentra en el artículo 363 al 375 del Código Civil Boliviano. Es cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras a la vez. Las dos deudas se extinguen por compensación. Un ejemplo: Sandra le debe $10,000 a Juan. Este también tiene una deuda con ella, pero por un monto menor, $500. En este caso, Sandra le podría pagar sus $500 y la obligación estaría saldada para ambas partes. La confusión, que está en el artículo 376 al 378 del Código Civil Boliviano. Es el hecho de la reunión en una persona de las cualidades de acreedor y deudor de la misma obligación. Para entender un poco mejor, vámonos con un ejemplo. El papá de Carlos debía $1,000 a un tercero, pero dicho deudor fallece y deja en la orfandad a su único hijo. Dicho hijo recibe la calidad de acreedor y deudor, pero salda la obligación con un bien material que dejó su padre. Tenemos la imposibilidad sobrevenida por causa no imputable al deudor. Del artículo 379 al 383 de nuestro Código Civil Boliviano. El acreedor se sustituye
en los derechos del deudor emergentes de la imposibilidad de la prestación. Ejemplo, un deudor no pudo cancelar su obligación porque en el banco donde tenía el dinero fue intervenido por el Estado boliviano. Requisitos de la imposibilidad. Tenemos 5 requisitos. Que el cumplimiento de la prestación debida resulte imposible. Que la imposibilidad sea definitiva y no transmitiera. Que la imposibilidad haya sobrevenido sin culpa del deudor. Que el deudor no fuere responsable del caso fortuito y la fuerza mayor. Que el deudor no se encuentre en mora. Continuamos e indicamos que la imposibilidad temporal da significancia que el deudor no responde por el retraso del cumplimiento. Se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta que al deudor no se le puede ya considerar obligado a cumplir su respectiva obligación. La imposibilidad parcial es cuando el deudor debe liberarse cumpliendo la parte que todavía es posible. Es aplicado cuando la cosa determinada se ha deteriorado o queda parte de ella después de haber prescindido. Prescripción, que dentro de nuestro Código Civil boliviano está en los artículos 1507 al 1511. Es el modo de extinguir las acciones o derechos de contenido patrimonial por el transcurso del tiempo y los requisitos señalados por ley. Tipos de prescripción. Ahí tenemos a la prescripción común, que está en el artículo 1507. Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años. A menos que la ley disponga otra cosa. Prescripciones breves, que está en el artículo 1508, prescripción trienal, que opera a los 3 años. Artículo 1509, prescripción bienal, que opera a los 2 años. Artículo 1510, otras prescripciones bienales, prescriben también en 2 años. Artículo 1511, prescripción anual, que opera en el término de 1 año. Ejemplo de prescripción común. Un deudor se obliga al pago de una cantidad de dinero mediante la firma de una letra de cambio y el acreedor no solicita el pago durante el lapso de 5 años. Esta obligación se considerará entonces como prescrita. Muchas gracias por escuchar. Bien, chicos. A ver. El documentalcito es totalmente comprensible. ¿Cierto? Es práctico y es muy objetivo. ¿Quién ha entendido perfectamente de lo que vamos a hablar ahora? ¿Algún comentario? ¿O no se ha entendido? Doctor, buenas noches. Disculpe, quería hacerle una consulta. ¿Será que nos puede volver a explicar tal vez el tema de la imposibilidad, por favor? Claro que sí. Lo que vamos a hacer y lo que he querido hacer con el documental es que se familiaricen con el tema que vamos a ver. Extinción de una obligación, finalización de la obligación, ¿cierto? Habíamos dicho que la extinción en materia de obligaciones constituye la finalización, la conclusión de una obligación, el cese definitivo de la relación jurídica entre deudor y acreedor. Con este cese definitivo de la relación jurídica, con la finalización de esa obligación, las partes quedan
desligadas de toda responsabilidad, y por ende, este efecto también genera la liberación de las garantías que se hayan podido prestar. Perfecto. La primera figura, la primera causa de extinción que hemos visto en el documental tiene que ver con el pago. Recordemos entonces el tema de el cumplimiento de las obligaciones. ¿Recuerdan? El pago como aquella acción voluntaria, aquella acción jurídica por el cual un deudor satisface una obligación, cumple con la obligación, cumple con el mandato establecido en el artículo 291 del Código Civil. El deudor tiene el deber primordial de cumplir y satisfacer la obligación. Y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir la satisfacción de esa obligación. Perfecto. Lo que quiere decir que pagando la deuda, pagando la obligación, honrando la obligación, estoy extinguiendo la misma. No debo más. Y si no debo más, es lógica consecuencia que desaparezca la obligación, que las partes, tanto deudor como acreedor, quedemos desligadas, nos separamos y nos escindimos de toda obligación, y por ende liberamos las garantías que el deudor haya podido otorgar como respaldo de esa obligación. En términos claros, pagando la obligación, he liquidado la cuenta y no tengo ninguna relación pendiente de cumplimiento con el acreedor. Es una de las formas más directas de extinguir las obligaciones, de finalizar con esa obligación. No hay mucho problema con ese tema. Segunda causa o modo o caso de extinción de las obligaciones, como dicen algunos autores. No les extrañe, y voy a utilizar la pizarra para poder brindar una mejor extensión. Aquí está, ¿no? Extinción de las obligaciones. Primera, el pago. El pago. Es una de las maneras más directas para poder cumplir y, lógicamente, extinguir una obligación. La novación. Segunda forma de extinguir o de, claro que sí, de extinguir la obligación. Pero, ¿qué es la novación? Conforme ustedes lo han visto en el documental, sí. Se entiende que la novación es así. Es aquel contrato, ¿ya?, por el cual, vamos a alargar, por el cual se extingue, estamos en causales de extinción, se extingue una obligación, ¿cierto? Transformándola en otra sustitutiva de la primera. ¿Qué ejemplo nos ha mostrado el documental? Pedro le presta a Pablo, por así decirlo, la suma de $5,000, pactando un plazo en el que debía devolverse esa deuda, debía pagarse esa deuda. Pablo considera que no tiene liquidez y no va a poder cumplir con el plazo para cumplir con esa obligación. Se pone de acuerdo con Pedro para sustituir mediante otro contrato el primero que han suscrito. ¿Sí? Algo así como novar el contrato, renovar. No es tanto renovar, pero es novar. Es decir, tengo un contrato suscrito con un plazo establecido en el monto de $5,000. Yo, Pablo, considero que no voy a poder cumplir en el plazo pactado. Hablo con Pedro, con mi acreedor, y le digo, por favor, extingamos esta obligación que se está por cumplir porque no voy a poder pagarte, y hagamos otro contrato sustituyendo este primero, ampliando el plazo de pronto. Entonces, la novación, se conoce como novación, va a ser
la sustitución del primer contrato con otro, ¿sí? De pronto ampliando el plazo. De esa manera, al suscribir el contrato por el cual estoy sustituyendo el primero, voy a extinguir el primer contrato, voy a extinguir la primera obligación, porque la estoy ampliando el plazo. ¿Ya? El artículo 352 del Código Civil, chicos, habla de la novación objetiva. Los que estén con el código en mano, por favor, vayan dando seguimiento. Y dice que se extingue la obligación cuando se la sustituye por otra nueva con objeto o título diverso. Esa es la novación. ¿Ya? Este concepto implica que, en primer lugar, la novación es una transformación, es una sustitución, porque en toda novación se va a presentar la sustitución de la primera obligación por otra nueva. ¿Sí? Entonces, la primera obligación que se está sustituyendo con el otro contrato va a quedar extinguida. De ahí que la ley considera que la novación es un modo de extinción de una obligación que se realiza mediante la creación de una nueva obligación sustitutiva de la primera. La primera queda extinguida y nace una nueva obligación. El efecto es la extinción de la primera obligación que se había constituido y que por X o Z razones el deudor considera que no se va a poder cumplir en ese plazo, y de acuerdo, poniéndose de acuerdo con el deudor, le dice: creemos otro contrato, hagamos otro contrato en el que sustituyamos el primero se da por concluido, por extinguido, y nace la novación, y nace con la novación más bien un segundo contrato. Es una forma de extinción de la obligación. Ahora, esta novación puede pasar por una invalidez. Y ahí el artículo 356 de nuestro Código Civil habla de la invalidez de la novación. ¿Y qué es lo que dispone? Dispone que la novación, es decir, esta sustitución de la primera obligación por otra, mediante un contrato lógicamente, ¿sí?, no tiene validez si la obligación anterior es nula. Porque si fuera nula, no tuviera valor legal alguno. Y si no tiene valor legal alguno, jamás hubiera existido. ¿Cierto? La novación dice si la deuda anterior es nula. Si la deuda anterior proviene de un título anulable, la novación va a ser eficaz cuando el deudor asuma válidamente la nueva deuda, conociendo el dicho susceptible de invalidez. En términos claros, no nos vamos a complicar. La novación es una causal de extinción de las obligaciones, es un modo de extinguir de las obligaciones que consiste en la sustitución de una primera obligación con otra, dejando sin efecto la primera, por tanto extinguida la misma. Así de claro es. Ahora, es importante establecer con qué prueba puedo respaldar la novación como causal o como modo de extinción de la obligación. ¿Sí? La prueba, y la voy a anotar, la prueba para demostrar la novación está constituida un nuevo contrato que sustituye al primero y por tanto extingue al mismo. Porque no extinguirlo significaría que el deudor tiene dos contratos firmados, dos obligaciones con la deuda. ¿Cierto? Y esta prueba va a consistir en la demostración de los elementos de la novación, ya puntualizando con precedencia que está generándose la novación de una anterior obligación
por la que la primera queda sin valor legal, extinguida totalmente, y se genera la sustitución de la misma por otro contrato, por otra obligación. ¿Ya? Ahora, la doctrina civil, aquí la voy a anotar, establece pues clases de innovación, por lo que el Código Civil utiliza, por ejemplo, el término innovación objetiva, innovación subjetiva. Y es precisamente que en esta clase, clases de innovación, vamos a poner, ¿sí?, concluyen dos. Una, la innovación objetiva. 352 del Código Civil. ¿En qué consiste la innovación objetiva? Es aquella en la cual, la vamos a redactar, el deudor se obliga con el acreedor, ¿sí?, a crear una nueva obligación sustituyendo una primera. ¿Sí? Una primera. Puede darse por la conversión de contratos, puede darse por la modificación o ampliación de alguna cláusula, puede generar la modificación del capital. Ejemplo, a ver, me debía $5,000, hace 3 meses que no me da el interés, cada mes era $100, a la fecha ya me debería los 5,000, que es el capital, y 300 de intereses, y para innovar le propone, le dice, hagamos lo siguiente, te debo $300 más 5,000 serían 5,300, fijaremos que el capital sea ese. Entonces van a modificar, van a sustituir el primer contrato con otro contrato, donde se va a generar una nueva obligación extinguiendo la primera, pero con condiciones o datos nuevos. Por ejemplo, el capital ya ha variado, ya no es 5,000, sino 5,300. El plazo se va a ampliar, se va a modificar, por tanto es una nueva obligación sustituyendo la primera, ¿cierto? Y la obligación, aquí sí que la vamos a anotar, conocida doctrinalmente como, obligación subjetiva, innovación subjetiva, estoy hablando de obligación. Innovación subjetiva. ¿Sí? ¿Y qué es la innovación subjetiva? Es el cambio del deudor y se va a dar cuando haya esta sustitución del primer contrato por uno o otro, por el segundo, en el que podría modificarse, ¿sí?, o podría cambiarse al deudor o al acreedor. Sin embargo, a donde vamos a aterrizar, y lo que quiero que me entiendan es que la innovación es aquel contrato por el cual se extingue una obligación sustituyendo una primera, quedando extinguida la primera y generando una nueva obligación, distinta lógicamente, con plazos distintos y con algunas condiciones distintas. Lo importante es que el primer contrato, la primera obligación ha quedado extinta, y por eso la innovación está conceptualizada como un modo de extinguir las obligaciones. A ver, chicos, muy rápido, pero ha pasado. Denme 2 segundos, por favor. Les voy a pasar el nuevo link en un par de segundos y continuamos con la clase, ¿ok? Está bien, doctor.